Vamos a compartir en la palabra de Dios. Esto me viene conmoviendo porque también meditando en la palabra del Señor sobre el tema que me toca hablar, que tiene que ver con la oración, y un pasaje que estaba ahí en Salmos capítulo 27, versículo 4. Yo voy a tomar desde el versículo 1 al 4 y quiero compartirles a ustedes un hombre. El título del sermón es Un hombre que hizo de Dios su casa. Un hombre que hizo de Dios su casa. Y quiero compartir, en primer lugar, una confianza probada y también un corazón postrado. De eso vamos a hablar y vamos a meditar en esta mañana. David fue un joven. Desde muy pequeño, por ser el menor de todos los hermanos, el trabajo de él era cuidar a las ovejas. Y ese cuidado implicaba que muchas veces tenía que pasar tiempo y días fuera de su casa, cuidando a su rebaño, porque no podía ir y venir. Así que los días y las noches que él habrá estado solo, junto a esos animalitos indefensos, durmiendo, contemplando las estrellas, disfrutando de toda esa maravillosa creación. ¿Cuánto tiempo ha tenido David para meditar? Aunque nosotros lo vemos y pensamos solo, entre medio de los animales, cuidándolos, y en la noche durmiendo al lado de las ovejas para repararse un poquito del frío, seguramente, pero mirando las estrellas. El techo era el cielo para él. Y bueno, en medio de ese ambiente, en ese contexto, cuántas cosas él aprendió, cuántas cosas él experimentó, cuánto que fue viendo el cuidado de Dios en su vida, en su trabajo, y pensando aún quizás, no sé, en su futuro. Él pudo escribir: cuando miro los cielos, obra de tus dedos, las lunas y las estrellas que tú formaste, porque él tenía el techo. Él pudo escribir: aunque ande en valle de sombra de muerte, porque vivía en peligros. Él pudo decir: Dios me ha librado de las garras del león. Cuando venía un oso a atacar a las ovejas, yo la defendía con mis manos. Una confianza probada. David expresa esta confianza. Dice, versículo 1 al 3, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una confianza probada. Se pregunta allí David, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Su confianza no estaba puesta en su fuerza, no estaba puesta en su agilidad, no estaba puesta en la destreza que él tenía del conocimiento del terreno. Su confianza estaba puesta en Dios, porque lo había probado 1,000 veces en su juventud, y aún cuando fue creciendo, él comprobó el cuidado y la protección de Dios. Él había experimentado el cuidado de Dios que tenía sobre él. Allí, en el versículo 1 hasta el versículo 3, si ustedes notan, vamos a volverlo a repasar. Jehová es mi luz, dice. Es mi salvación. Fortaleza mía. Se juntaron contra mí. Mis angustiadores, mis
enemigos, mi carne. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. El pronombre personal, mí. ¿Saben qué? 10 veces en estos 3 versículos aparece. Es que él se identifica con el cuidado de Dios. Y aunque muchas veces lo querían atacar, él estaba allí confiando en Dios, en su Señor, en su protección. Dice también que podemos recordar la claridad que Dios da en momentos de oscuridad. Por eso él pudo escribir, aunque ande en valle de sombra de muerte. Porque no solamente en la noche, yo me imagino por ahí en el campo, en pleno campo acá, que no hay luz, no hay nada, una oscuridad, y más si hay árboles y todo eso. O sea, cuando no hay luna, es terrible la oscuridad. Pero peor cuando en medio de esa oscuridad también hay muerte. Más terrible todavía. Y él podía confiar en su Señor, en su Dios, en su Creador, en quien él había confiado. Dice, Jehová es mi luz, aunque ande en valle de sombra de muerte, decía. Pero él también trae claridad a los pensamientos. Si habrá tenido tiempo David para meditar, reflexionar y después ponerse con la pluma a escribir todos estos maravillosos salmos que él ha escrito para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Él estaba diciendo allí que el Señor era la luz, no solamente que alumbraba su camino, sino que alumbraba su entendimiento. Y esto es maravilloso. Hermanos, es saber que Dios alumbra nuestro entendimiento. Tenemos a alguien a quien acudir cuando estamos en duda o cuando no entendemos algo. ¿Quién mejor que Dios, que nos ha regalado de su Espíritu Santo, que está en nosotros, que es nuestro Maestro, que Él quiere alumbrar nuestro entendimiento para discernir las verdades que están guardadas aquí en su palabra? Él trae claridad a nuestra mente. ¿Qué cosas consumimos con nuestra mente? ¿Cuánto tiempo pasamos mirando cosas, reflexionando? ¿Sobre qué nos ocupamos en pedir claridad? O, al revés, ¿le has pedido claridad a Dios para poder entender las cosas de Él? Dice, mi salvación. Las veces que habrá estado, como decía, en peligros, en la batalla. ¿Cuántas veces en la batalla? En guerras, porque fue un hombre de guerra David. Y sin embargo, Dios lo salvó una, y cuántas veces lo habrá salvado. Dice el versículo 2, allí cuando se juntaron contra mí, allí está recordando a los enemigos David. David recuerda enemigos que él no buscó. Él no lo buscó. Se vinieron solos los enemigos. Y hay uno en particular, Saúl. Saúl era el rey de Israel. Y Saúl en algún momento lo llamó a David para que fuera su paje de armas, aquel que le llevara las armas a él. Y David salía a la guerra y volvían cantando las doncellas cuando regresaban de la guerra. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y allí empezó este hombre, Saúl, el rey, a tener celo, a tener envidia. Y déjame decirte algo que lo pensé y lo escribí. Él tenía envidia porque veía en ese joven todo lo que él no quiso ser para Dios. Escuchá bien, él era el rey de Israel y veía en David y tenía celos y envidia y lo quería matar porque veía en David todo lo que él
no quiso ser para Dios. Es terrible eso. Que al lugar a donde nos hace ver Dios, cuando de pronto comienza a anidarse en nosotros pensamientos malos, de envidia, que seguro que no vienen de Dios, de celos. Versículo 3 dice, Él se hizo el loco, leía en mi apunte. Allí hay, aunque un ejército acampe contra mí, dice. Él tuvo en un momento que huir de su tierra y meterse a la tierra de Aquís, rey de Gat. En medio del ejército enemigo, allá se fue David, porque huía de Saúl. Y allá estaban los hombres y le dicen, pero este no es David, este no es el que peleaba contra nosotros, ¿y qué hace este acá? No puede ser, están equivocados, le decía el rey Aquís. No ve que es un loco, él se hizo pasar por loco. Pero Dios lo libró. Pero acá dice, aunque un ejército acampe contra mí, él mismo se fue de allá, en medio del ejército, confiando en Dios. No en su locura, no en su habilidad de hacerse pasar por loco. No, confiaba en Dios. Pero más triste, cuando no es el enemigo, el ejército a donde te vas a meter, sino más triste es cuando el enemigo está dentro. Porque David tuvo enemigos adentro. Saúl fue un enemigo de él. Él no lo quiso como enemigo, pero Saúl sí fue un enemigo de él y se declaró enemigo de él y lo persiguió y él tuvo que andar escondiéndose. De hecho, este Salmo 27 es lo que él experimentó en 1 Samuel capítulo 22, donde tenía que andar escondiéndose del ejército de Saúl que lo perseguía para matarlo. Y ahí estaba David escondiéndose. Pero no solamente de Saúl, sino también de su hijo mayor, de Absalón, cuando él era rey. Tuvo que huir del palacio donde él reinaba, David, porque Absalón se había juntado con una tropa de los mismos israelitas que venían a combatirlo, que venían a hacerle guerra a David. Prefirió David huir antes que luchar contra su hijo y antes que se hiciera una masacre en su propio pueblo. Y él dice allí que está confiando en Dios. Vemos que David tenía más que suficientes razones para confiar en Dios. Ahora bien, decía, una confianza plena en Dios y también un corazón postrado. Versículo 4, una cosa he demandado. Decíamos que en su juventud había pasado mucho tiempo con aquellos animalitos, de los cuales él también aprendió de esos animalitos y nos ha dejado escrito en la palabra de Dios. Dios, en su soberana omnisciencia, instruyó a David para que nos escribiera y nos dejara todas estas enseñanzas. Y él, cuando tenía la posibilidad de llegar a su reinado, él no buscó ser rey, sino que lo hicieron rey. Pero por otro lado, Dios lo llamó a él para ser rey. Cuando todavía Saúl vivía, Dios lo escogió a David para ser rey. Y mientras Saúl era el rey, David sabía que le iba a suceder. Y mientras Saúl lo quería matar, y lo tuvo 2 veces, la oportunidad David de defenderse y de matarlo al que quería matarlo, él siempre dijo, ¿cómo voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Aunque él sabía que iba a ser el rey, él no tomó esa decisión. Ahora me toca a mí, ¡pum! Te mato y ya está, listo. Se terminó el problema, sigamos, ahora reino yo. No, él esperó el tiempo de Dios. Y eso es importante para todos aquellos que queremos servir y agradar a Dios.
y están en ministerios. Y de pronto, qué sé yo, por ahí se ven cosas que dentro de la iglesia y dentro de los ministerios uno dice, pero ¿cómo me gustaría estar yo como líder? Esperá, no es tu tiempo. Obedece a Dios. Toma ejemplo de David. Jamás se apresuró David a hacer algo para Dios, porque él esperaba y descansaba en Dios. Ahora bien, dice, aunque una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué cosa estaba demandando a Jehová? ¿Saben qué? ¿Qué cosas le pedís a Dios vos? Si se te presentara la oportunidad de pedirle cosas a Dios, ¿qué le pedirías? Hay un joven que tuvo que gobernar también después de David. ¿Se acuerdan quién fue ese joven? ¿Alguno que me lo diga? Salomón. Salomón fue ese joven que tuvo que gobernar después de David. Y tuvo un sueño, y se le presentó Dios y le dijo, decime, ¿qué es lo que querés que yo te lo voy a dar? Qué oportunidad para Salomón. ¿Qué le pedirías a Dios si se te presenta esa oportunidad? O de hecho que se presenta la oportunidad. ¿Qué le pedís a Dios? ¿O le pedís algo a Dios? A veces nosotros llenamos los motivos de oración, pedidos y pedidos, y eso es algo que también nos debe llevar a la reflexión cuando leamos los salmos de David o cuando leamos las oraciones que están en las Escrituras. Hay muy pocos pedidos, y si esos son pedidos, no son pedidos personales, egoístas, sino al contrario, son pedidos para honrar y glorificar a Dios. Acá David está diciendo una cosa, he pedido, he demandado a Jehová. La oportunidad que él tuvo. Dice, esta buscaré. David se enfocaba en lo que él pedía. Y yo reflexionaba sobre las cosas, ¿no es cierto? El sol. Es algo que ahora en este tiempo nos hace transpirar. Lo padecemos al sol muchas veces. Más eso como las 12, las 2, las 3 de la tarde se padece el sol. Pero en invierno se disfruta el sol. Ahora cuando nosotros juntamos un poco de hoja, el sol calienta e ilumina todo muy bien. Pero de pronto vos juntás un poco de hojas y esperás que se prenda fuego, quizás no se va a prender fuego porque el viento y todo hace que... Pero vos ponés una lupa y la dejás un ratito a la lupa ahí frente a las hojas, vas a notar que las hojas mismas se van a prender fuego. Porque la lupa hace que se enfoquen los rayos del sol sobre un solo lugar y eso prende fuego. ¿Qué quiero decir? David se enfocaba en lo que él estaba pidiendo. Y tanto se enfocaba que trabajaba para eso. Una cosa he pedido a Dios, dice, y esta buscaré. ¿Qué es lo que estaba pidiendo a Dios? Que esté yo en la casa de Jehová. Miren ustedes lo que estaba pidiendo, estar en la casa de Dios. Decía, no quiero pasar por alto en esto del esfuerzo que él tenía, porque tanto se esforzaba en la vida de rey también David, que él quiso ser el que construía el templo. Él tuvo el deseo de construir el templo. De hecho, habló con Natán. Natán le dijo, sí, dale para adelante. Pero después Dios le habló a Natán, le dijo, no, David no me va a construir el templo. El hijo de David me va a construir el templo. Y Natán vino y le dijo a David, no vas a construir el templo. Dios dice que no porque sos un hombre de guerra. Pero David no se enojó. ¿Saben lo que hizo David? A pesar de que él no pudo construir el templo, trabajó para la construcción del templo. Los planos
Y todo el oro, y mucha cantidad de oro, dedicó para la construcción del templo. Miren si él no se enfocaba en lo que él quería. Ahora sí, la casa de Dios, dice, estar en la casa de Dios. Él anhelaba estar allí. Dice el Salmo 26, allí el capítulo anterior, versículo 8, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. A ver, él no quería ir a la iglesia y estar viviendo en la iglesia, si lo trasladamos a nuestro tiempo, a nuestro contexto. Él lo que quería estar más bien en la presencia de Dios. Eso es lo que él buscaba en su vida, morar delante de Dios. Y él pudo escribir también, porque él lo había experimentado, como les decía, el que habita al abrigo del Altísimo. Otro salmo también, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué bueno es cuando hay esa intención en el corazón del hombre, del ser humano, del creyente, de los hermanos. Ese joven adoraba a Dios en aquellas noches contemplando aquellas estrellas junto a las ovejas, deseoso de pasar tiempo con Dios. Él pasaba mucho tiempo con Dios. La casa no es un edificio. La casa de Dios es la presencia de Dios. Es el lugar, la casa nos habla de armonía, la casa nos habla de comunión, de disfrutar ese momento en el que nos acercamos a su presencia. ¿Cuánto tiempo pasamos en la casa de Dios? Cada uno de nosotros. ¿Cuánto voy a la casa de Dios? ¿Y si algún lugar de mi casa, ese refugio donde me voy a encontrar con Dios? Dice también, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Qué hace hermoso a una persona? La vestimenta, pues ayuda. En las chicas, 90, 60, 90. En los varones, un lomo bien trabajado, unos abdominales. Yo lo escribía, por eso me acuerdo. Unos abdominales como tabla de lavar ropa. Los jóvenes no saben de lo que les estoy hablando, pero las mujeres y los más grandes sí. Hoy los jóvenes le dicen unos ravioles, así. ¿Qué ven en la persona? ¿Qué hace a la persona hermosa? Puede ser hermosa, bien vestida, bien pintada, bien arreglado, bárbaro. Pero cuando habla la persona esa, ¿sigue siendo hermosa? ¿Te gusta estar con un tipo de personas que vos decís, qué hermosa esa persona, porque la verdad me encanta conversar con ella? Pero cuando vos hablas así, no hablas de la belleza física, sino de lo que hay adentro, para contemplar la hermosura, dice David. ¿Cuántas cantidades de hombres y mujeres a lo largo del tiempo han contemplado la hermosura de nuestro Salvador? Si no, como les decía hace un momento, cómo fue inspirado ese hermano que escribió la canción que cantamos, la segunda canción. Bueno, todas las canciones, ¿sí? Pero me conmovió esa canción. Contemplar la hermosura es pasar ese tiempo donde vos vas a estar con Dios y vos recibís de Dios, de su palabra, y te encanta pasar tiempo, o te aburrís. ¿Cuánto tiempo pasás con el celular?
Es hermoso el celular. ¿Es hermoso así pasar tiempo con Dios? ¿Te torna hermoso pasar un tiempo con Dios? ¿O de pronto te torna cansador, fatigado? No veo las horas de terminar de leer porque quiero terminar el devocional, porque quiero terminar la lectura anual y cierto que me estoy atrasando y bueno, voy a leer rápido. Y lo hacemos por obligación, no por deseo, por sentimiento, como David lo estaba haciendo. El salmista decía, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Mirá lo que decía, la gracia se derramó en tus labios. Era hermoso pasar tiempo. No hay nada más hermoso que nuestro Señor y Salvador. Los discípulos de Emaús dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura y nos hablaba. ¿Cuánto tiempo hace que no te emocionás con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no te entusiasmás en la lectura? Y vos, cierto que tenía que hacer esto, cierto. Y gracias, Señor, porque la verdad la pasé bárbaro. La pasé muy lindo. ¿Saben qué? David había experimentado, tuvo confianza, porque él la probó. Pero dice también, la hermosura de Dios, como les decía, está en su palabra, en su consejo, en sus cuidados, en sus promesas, en sus preceptos, en sus mandamientos. Ahí está la hermosura de nuestro Salvador. Y termina diciendo así el salmista, para inquirir en su templo. La palabra inquirir significa investigar, buscar una respuesta o el significado. Ojalá que no sigamos pasando tanto tiempo con el celular. Ojalá que Dios trabaje a través de su Espíritu sellando estas cosas en nuestras mentes y cada vez que nos sentemos a mirar TikTok o todas las redes, la verdad es que yo no conozco mucho, pero nos acordemos, hay alguien hermoso que te está esperando, que quiere revelarse a tu vida, que quiere manifestarse a vos, porque te salvó, porque quiere hacer algo con vos. Pero ¿sabes qué? Es hermoso hasta que no lo descubras, seguirá en tinieblas. Pero Dios, Jehová es mi luz, que vos también le puedas decir, el Señor es mi luz. Dice el Salmo 105:4, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. David experimentó a Dios desde muy joven, que Dios lo podía acompañar y que de hecho lo acompañó, y jamás se alejó de él. Cada experiencia Él la dejó escrita para nuestra enseñanza, aunque tuvo muchos pecados, porque también Él fue un hombre común y corriente como nosotros. Él es conocido en las Escrituras como el hombre conforme al corazón de Dios. Él mostró una confianza probada y un corazón postrado. Su vida de oración es mostrada en cada capítulo de la Biblia. Un hombre que hizo de Dios su casa. Gloria a Dios.